Hola, Willy. ¿Cómo le va, Mike? No sé si me escuchás. Sí, te escucho bien. ¿Me ves Bueno, bien? ¿Me escuchas bien? perfectamente, cambio. Mira, estoy viendo una perla acá, algo fantástico realmente. Un poco de río, como Rolando Chaparro. Este fue en el Teatro Municipal, ¿verdad, Willy? Eso fue, eso fue sí, en el Teatro Municipal ya hará unos 6 años por ahí, calculo. 2014, sí. Sí, sí, sí. Por ahí fue Fantástico. un concierto que gentilmente me convidó el amigo Rolo y bueno, y me uní a su grupo en unas cuantas canciones. Así que muy lindo concierto y yo no sabía que se estaba grabando, si no hubiera estado un poco más prolijo. No, fantástico siempre. Eh, déjame arreglar acá. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, gente, hoy estoy con un gran músico, productor, arreglador, compositor, fundador de Kamikaze Records, el gran Willy Sucher. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. No sé si gran Willy Sucha, sí gran porque ya uno ya va asumiendo las edades, este, pero bien, muchas gracias por la invitación, Mike. Un cariñoso abrazo al auditorio. Sos modesto, Willy. Tenés una historia fantástica y quiero hacer un poco de ese recorrido, ¿no? Porque la gente que todavía no sabe y la gente que sabe siempre es bueno recordar y valorarte. Para mí sos un gran revolucionario y vamos a ir destacando esos puntos. Vamos a empezar ya por sos cordobés, pero la vida te llevó a Corrientes, ¿no? Contame un poco cómo fue esa tu trayectoria de irte a Buenos Aires hasta llegar a Asunción, ¿no? Usted me remonta a años atrás, vamos a apelar a la memoria. Bueno, soy nacido en Córdoba, en Villa Carlos Paz, Córdoba. Este, Mucha gente conoce esa ciudad porque es una ciudad turística. Nací en el 61. Mi padre fue un gran pianista. Vivimos un tiempo en Córdoba porque mi mamá es de ahí, toda la familia de mi mamá. Y Don Walter Sucher, ¿no? exactamente. Y bueno, consiguió un contrato, como aquella época, años 60 y pico, para tocar en una confitería en Corrientes, que se llamaba Panambí. Esos contratos que ya no existen más, era un contrato por 2 años para tocar al mediodía, a la hora, se llamaba la hora del vermut, las 8 de la tarde, por ahí 8 de la noche, y a la noche también. Bueno, y allá fuimos con mi mamá y yo, que era niño, tenía 4 o 5 años. Y bueno, y ya mi papá se estableció ahí, después empezó a trabajar como periodista, que hoy es el Día del Periodista, un cariñoso abrazo a todos los amigos periodistas, usted también, Mike. Muchas gracias. Bueno, empezó a trabajar de periodista también, fue muy conocido porque era el locutor del noticiero del canal de Corrientes, y bueno, y nunca dejó su labor como músico, su trabajo. Y bueno, y ahí quedamos y ahí nacieron todo el resto de mis hermanos, que somos 6, yo soy el mayor. Y bueno, y en el 80, por ahí, 81, me fui a Buenos Aires a tocar porque ya había conocido a varios músicos de Buenos Aires. Y bueno, y allá fui. Y al tiempo ya estaba tocando profesionalmente con grandes figuras y emblemáticas para mí. Y estuve del 83 más o menos hasta el 88, eh, y en el 88 ya me vine para acá. En Buenos Aires tuve que abandonar la ciudad, no en el sentido medio literal, porque era una época muy fea de Argentina, de mucha inflación, de hiperinflación, y la cosa era insostenible. Entonces fui a Corrientes como a tomar aire y me hicieron una invitación de acá a Asunción y desde aquella época, el 88, estoy acá. Me enteré que algo fantástico, ¿no? Que tocabas con Identikit.
que después se Sí, transformó en Vilma Palma en Dos Vampiros, ¿no? sí, Eh, bueno, cuando salí de Buenos sí, Aires, pues yo, el último grupo que sí, estaba era La Torre, La tuve un Torre. inconveniente, medio que me echan de La Torre, y me fui a vivir a Rosario, pues tenía muchas relaciones. Toqué con todos los rosarinos, era la música que más me gustaba, la trova rosarina, Baglietto, Fito, Adriana Bonicio, en fin, toda esa camada. Entonces volví a Rosario porque tuve una oferta de ese grupo que yo no los conocía. Y era un grupo muy, muy pop. Yo era como medio gauchito al lado de ellos. Estaban en la onda de Soda Stereo. Después yo salí de ahí, me fui para Corrientes, y después ellos terminaron siendo los Vilma Palma y Vampiros. Fíjese usted las cosas de la vida, ¿no? Pero en esta época en Buenos Aires, yo leí por ahí que era que te ibas tocando de bar en bar y era como un tropezarte con grande, ¿no? En un bar estaba Soda Stereo, en otro bar por ahí Los Redonditos, era una cosa, fue una escena que también te alimentó bastante, ¿verdad, Willy? Sí, bueno, en Buenos Aires en los 80 era increíble, increíble porque todo lo que fue la posguerra de las Malvinas, hubo una reacción, creo que lógica, de prestar atención a lo que se hacía en Argentina. Entonces hubo como una explosión de música, cosa que ya estaba antes, pero no tenía tanta visibilidad. Entonces fue una explosión de producciones, de música, de discos, de artistas que surgían, artistas viejos que se consolidaban. Y Buenos Aires tenía un circuito de pubs impresionante. Yo me acuerdo, tocaba con Lalo de los Santos, que era otro miembro de la trova rosarina, un gran bajista, un gran compositor. Eh, También tocaba con Emilio del Guercio, que fue el bajista de Almendra, que me acabo de enterar, hace poco me escribió y me dijo que estaba empezando a grabar, que es una maravilla de noticia. Emilio es un gran compositor, fue el bajista de Almendra y también del famoso grupo Aquelarre, que fueron un poco los cimientos del rock argentino. Bueno, y Buenos Aires teníamos un circuito de más o menos 120, 130 pubs que se tocaba. Entonces se Wow. tocaba casi todos los días y qué sé yo, me acuerdo de estar tocando con Lalo o con Rubén Goldín o con Emilio en un bar en Belgrano y a 4 cuadras estaba tocando Soda Stereo, un poco más al centro estaban Los Redonditos, después un poco más acá estaba Sumo, y después estaba Charlie tocando allá, Fito en otro. Había un circuito de pubs. Fue una Increíble. época gloriosa. Por eso, si usted cuenta este tipo de cosas, o sea, generalmente el que la vivió no se acuerda de nada de los 80. Fabuloso. A mí me tocó vivir en el año 90, no en la capital, pero en Entre Ríos, que todavía se respiraba toda esa efervescencia, Miguel Mateos, y bueno, y era una cosa. Y yo me acuerdo que, no sé qué yo comenté de Inglaterra, me miraron mal, la música, ¿no? Él dijo, no, no queremos saber nada de música en inglés, ¿no? Estaba todavía ese espíritu y vamos a fomentar lo que es el rock argentino. Y bueno, y eso solamente trajo cosas positivas, ¿verdad, Winnie? Bueno, fueron dos acciones puntuales. La guerra de las Malvinas, que despierta o desmantela, abre la puerta a un sentimiento muy nacionalista, como era obvio. Independientemente de las razones, independientemente de las consecuencias que tuvo después, o del estímulo que tuvo el gobierno militar para llevar adelante eso, independientemente de eso, despierta un nacionalismo. La palabra nacionalista es media fea, ¿no es cierto? Pero sí despierta como un patriotismo, vamos a ponerlo, una identificación, Patriotismo. un sentido de pertenencia que lógicamente uno empieza a mirar a nuestra música, a nuestras cuestiones, y empieza a dar la espalda a lo que sea, inglés, foráneo, etc. También hubo acciones dictatoriales como prohibir la música en inglés y ese tipo de cosas que
están acostumbrados a hacer los milicos de esas cuestiones. Por Por un suerte eso después plomazo de claro, después de eso se canceló, no hay necesidad de eso, hacerlo bajo ningún punto de vista, pero sí se vio obligado los medios a empezar a pasar discos nacionales. Y eso incrementó muchísimo la industria y el trabajo para todos nosotros. Y gracias a eso, entre comillas, hoy podemos disfrutar de muchísimas cosas surgidas de aquella época. Perfecto. Vine, me pareció muy simpático el nombre de tu banda, que era William Sucher y los impedidos, no, los afectados, de que vendría a ser algo parecido el Inforcon, ¿no? Como, Bueno, como fue. bueno, Con justamente esa banda hiciste, ¿no? una, Para tocar para los Tones, sí. sí, una vez, ya acá hace poco, Huguito Ferreira, que es un gran amigo, un gran compositor nacional, no hace mucho, hace poco, dijimos, "Che, si volvemos a tocar juntos", entonces le propuse, vamos a hacer una banda que se llame Huguito Ferreira y sus afectados en Inforcom. Eh, y nosotros en Corrientes, yo hice la banda que se llamaba Los Afectados en APIC, que era una asociación de control de comercio, etcétera, más o menos lo mismo que el Similar. Inforcom, es similar, y bueno, porque en realidad era así. Y si hacemos con alguien acá, con Huguito Ferreira, una banda de ese tipo, yo creo que todos estamos calificados para ser los afectados en Inforcom. Nadie se salvó de esa, me parece. Ahora, por un lado, si Paraguay ganó un gran músico como usted, Argentina perdió un Jacques Cousteau, ¿no? Me enteré de esa anécdota, contame un poquito. Bueno, bueno, eso era un sueño, este, fíjate, o sea, totalmente mediterráneo, porque Corrientes pero eso es algo que se descubre o que anhelan todas las personas que viven lejos del mar, ¿no? Le escriben canciones al mar sin haberlo conocido y teniendo acá cosas más cercanas como el río, la selva, etcétera. Entonces tenía un sueño en la secundaria de seguir estudiando oceanografía. Y de hecho entré en la universidad. Hice un año de profesorado en geografía y seguía. Después, obviamente, la música me llevó para otros lados. Pero fíjese usted lo que son las cosas, que si no era por la música, posiblemente anduviera buceando, vaya a saber en qué playa, en qué océano. Fantástico. Bueno, hiciste ese concierto acá, que era apertura para los Tomes, ¿no? Que ya eran consagrados ya de mucho tiempo. Recibiste una propuesta para quedarse y bueno, y decidiste, bueno, hacer raíces acá, ¿no? ¿Cómo fueron estos comienzos? Viniste en una época complicada, ¿no? Sé que tocaste con gente meio revolucionaria. Contame cómo era tocar con, con gente que estaba haciendo música de protesta también, ¿no? Para mí bueno, yo siempre toqué y siempre me identifiqué, bueno, con la trova rosarina, donde yo me sentía más a gusto, donde las canciones, la mayoría de ellas, casi en su totalidad, tenían un alto contenido social. Si hablaban de alguna relación amorosa, la enfocaban desde el lado poético, pero las cargas líricas que tenían esas canciones, como las canciones de Fito, de Adriana Bonicio, Fan der Mole, siempre tuvieron una carga social muy, muy, muy cristalina, muy precisa, una mirada profunda sobre cuestiones sociales. O sea que cuando vine acá, en plena dictadura también, me comulgué con lo que se llamaba el nuevo canto, y me era muy Sembrador, familiar. Neomatú. Exacto, me era Gente en Camino, Alberto Rodas, bueno, había una camada de artistas y compositores extraordinarios, intérpretes como Vocal 2, así que me fue muy cómodo
estar con ellos y con todos ellos. He tocado y he participado y he grabado, cosa que era increíble porque los conciertos, me acuerdo un concierto de Vocal 2 en el Rowing, los primeros asistentes que venían eran policías. Era así, increíble. O sea, bueno, si siguen viniendo unas cuantas comisarías, llenamos el boliche, así que... pero fue para ellos muy meritorio, y fue muy meritorio ese movimiento. No solo la música, sino que también el ambiente encontraba en ellos una forma de aliviar un poco el pesar de la dictadura. O sea que cuando yo ya llegué, la dictadura ya, el gobierno ya estaba muy debilitado y era cuestión de tiempo de que algo suceda. Ya era De final. todas maneras estaba el edicto y era una situación fea porque a las 12, 1 se cortaba todo, había que volver. Me acuerdo que con los Tomis se tocaba a las 7, 8 de la noche, cosa me parecía rarísimo a mí porque en Buenos Aires se tocaba tarde, a las 2 de la mañana, Tarde. 3 de la mañana. Y bueno, y eso fomentó también unas tertulias impresionantes en pubs que habían en aquella época, del Vinicius, del El Summer, after, ¿no? El famoso after. Siddhartha, o sea, se cerraban las puertas y quedábamos adentro y había unas tertulias impresionantes porque se reunían no solo los músicos, grandes músicos, sino grandes escritores, audiovisualistas, pintores. Reducto bohemios, ¿no? Mm, Bohemio, pero con una riqueza intelectual que, que las charlas se hacían interminables y riquísimas. Yo extraño muchísimo eso, ¿sabes? Después, obviamente, cambió la dinámica de la noche y eso, y bueno, eso se fue perdiendo, aquellos lugares se fueron cerrando, y aquel espíritu se fue desvaneciendo con el tiempo. Y yo lo atesoro porque fueron momentos muy, muy lindos. Conocí a grandes figuras y grandes amigos, desde Lobito Martínez, Dani Cortázar, los folcloristas, José Luis Apleyar, Helio Vera, en fin, era una cosa, uno se tenía que sentar a ponerse a escuchar esas noches. Y bueno, y eso sucedía después de la 1 de la mañana, cuando se cerraba todo y quedábamos en complicidad con el dueño del boliche adentro. Hasta que, este, hasta que salga el sol. Yo tenía un amigo que no se iba antes de que salga el sol y yo, mira, te va a cagar a pedo a tu señora, qué sé yo. Y dice, no, no, tengo que salir de día ya de acá porque no me andan los faros del auto. Un motivo bien, Por bien prudencia, extraño. el hombre no sé. Sí. Bueno, después existe como acero inoxidable, ¿no? Banda que tenía, que era con parte de los tomes o con todos de los tomes Bueno, para... en principio eran los mismos integrantes que formábamos los Tomis. O sea, de que no era mi ideal de música tocar con los Tomis, más allá de la calidad y que había, no me llenaba tocar covers. Entonces inmediatamente hacemos una banda paralela con los mismos integrantes que se llamó Acero Inoxidable. Y bueno, y con ellos hacíamos canciones propias, canciones mías, y bueno, y empezamos a tocar mucho y hemos tenido cierta relevancia en aquella época. Nunca llegamos a grabar, quedaron registros de algunas actuaciones en televisión, algunas cosas en vivo, pero no quedó registro de ello. Pero sí, llegamos junto con RH Positivo, Onda Corta, los grupos de rock que estaban en aquella época, llegamos a conformar un movimiento más o menos estable, sólido, donde ya empezábamos a cantar cosas más mundanas, más cercanas a lo que pasaba, porque las otras bandas de rock cantaban en inglés, y, entonces estaban como medio descolgados, y nosotros, junto con RH, ya cantábamos cosas que pasaban acá, y bueno, teníamos cierto impacto o cierta recepción de un auditorio. Llevábamos menos gente que una moto, te aclaro, pero los pocos que iban y que
estaban, Eran fieles. eran fieles seguidores. Bueno, acá comenta Georgina, ¿no? Su papá también fue un gran músico. Un gran, Aguante los tomes, un gran. orquestas eran las de antes, sí. Y tocaste un punto que ahí ya hago el puente. Para mí uno de los grandes méritos que conseguiste, y yo me acuerdo de esta época, fue imprimir una identidad, ¿no?, en el rock paraguayo. Porque yo me acuerdo que Radio Venus, por ejemplo, hasta sus jingles eran en inglés, no solamente Sí, la música que tocaba. sí, ¿No te sí, acuerdas? sí. Ellos no hablaban español, estaban acá. Bueno, fue antes de pasar a eso, un cariño grande a Georgina, que es hija de Cachito Verdequia, del gran Cachito Verdequia, Cachito, sí. que fue uno de los grandes músicos y grandes guitarristas que tuvo esta tierra, y fue un gran amigo mío, un gran amigo de todos prácticamente, y un guitarrista excepcional. Así que bueno, el recuerdo para Cachito. Bueno, lo que pasaba, Mike, es que lo que te comentaba en principio, eh, era obvio que haya una carencia de identidad. Este, yo pienso que fue consecuencia de la dictadura, de cercenar ciertas expresiones artísticas, de, de tener ese cuidado, esa necesidad de tocar y tratar de hacerlo de una manera elíptica o ambigua, y eso generó una falencia que era notoria, que era un tema de identidad. Y esto no lo digo con la soberbia de alguien que estaba observando, sino que yo también lo vivía en primera persona. Entonces, cuando empezamos a producir discos de rock nacional, el discurso que teníamos y el pregón era tratar de, primero, eliminar el inglés, pero no por una cuestión chauvinista, no, sino porque yo lo consideraba que era necesario conectarnos y vincularnos con la gente. Y Y bueno, contar y así lo historias hicimos. también. Y con eso empezó a contar historias también locales, ¿no? La gente empezó a identificarse y bueno, empezó, bueno, a contar del Panchero, de la avenida tal, que ¿no? Bueno, Se y hizo era más eso cercano, porque, ¿no? claro, porque al principio también los muchachos que escribían canciones como introspectivas, a lo Spinetta, diríamos, ¿no? Con metáforas y Propio Deliverance simbologías. también, ¿no? Bueno, Deliverance exacto. era Deliveran era sobre todo una muy buena lírica, pero algo introspectivo. introspectivo. Eh, entonces también yo forzaba para que empecemos a cantar algo que refleje un poco lo nuestro, del uso del guaraní también. Después se llevó a una exageración que me pareció también mala, pero bueno, en fin, ir paso por paso, o sea, despojarnos ya de esa necesidad de parecernos a Pink Floyd o a The Cure, sino tratar de buscar una identidad. Y creo que lo conseguimos y, insisto, con Paico, que empezó a cantar cosas cercanas, el acercamiento al folclore de Paico fue fundamental también. O sea, mirar de frente lo que éramos nosotros, incorporar cosas del folclore. La Secreta fue para mí la expresión máxima de eso, me parece. Deliberan con su introspección, pero con una estética formidable. Fantástico, ¿no? Y Y Revolver. Deliverance fue uno de los primeros grupos a alienar, yo me acuerdo, ¿no? Yo seguía mucho y hace poco le entrevisté a Nene también. Y yo le había entrevistado en el 93, creo. Ellos ya llenaban estadios, ¿no? Sí, Ya sí, sí. llenaban, o sea, no estadios, pero ellos fueron teloneros de Soda, ¿no? Y llenaban todos los lugares, eran muy de, populares. Deliverance, para mí hay cuatro patas fundamentales, de los cuales nosotros podemos arrogarnos que, bueno, a partir de ahí se construye todo, lo que son Fluye, Sangre Fluye, Deliverance, Alma de Cuero, de La Secreta, Caí Mono Macaco, de Revolver, y Al Natural, de Paico.
creo que son las cuatro patas de la mesa donde sostienen un montón de cosas y donde se empieza a construir. Ahí Por justamente eso, se conecta Mike Cardoso. Saludo, Mike, siempre está atento al canal. un cariño. Bueno, hablando de Alma de Cuero, Mike en ese disco expone de la mejor manera un acercamiento al folclore, no solo rítmicamente, sino que también con su lírica, con una hermosa pluma que tiene Mike, porque Mike escribe muy, muy bien, eh, lo hace con una forma poética, picaresca, porque todas sus letras tienen una ironía. Bueno, él, de hecho, Mike es un hombre muy irónico, pero aplica eso que tiene, su intelecto, más su talento y su sensibilidad, y sacamos un disco que, esos cuatro discos para mí tienen que estar en el Archivo Nacional, sí o sí, y como materia de consulta para mucha, mucha gente. Y esto lo digo sí, absolutamente sin arrogancia y con la humildad del caso, pero son discos que construyeron lo que hoy podemos colgarnos una medalla como un rock nacional o una cierta identidad. Después vamos a profundizar un poco en los grupos que produciste, pero me interesa un otro aspecto también que me pareció súper interesante, que es cuando vos decidís fundar Kamikaze, yo creo que había muchos desafíos, ¿no? Primero, el tema del idioma que ya hablamos, pero también la piratería, ¿no? Que era un gran problema. Y me encantó también cómo ustedes pudieron driblar eso, ¿no? Porque Paraguay no tiene no tiene ningún gran sello que invierta en Paraguay. No, no hay, Warner no lleva, no viene acá y hace como hace en Argentina, como hace en Brasil, en Colombia, ¿no? Entonces, esa capacidad de tener que hacer mucho con lo poco, ¿no? Pero eso Bueno, también bueno, logró una cierta identidad, ¿no? Y increíblemente, o sea, era todo un desafío, ¿no? Hacer una disquera en Paraguay era algo impensable, ¿no? Bueno, no, bueno, había, primero, hubo trabajos que, bueno, a mí me da pudor decirlos, pero hubo un trabajo muy, 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 muy de hormiga, muy de ir a las radios, llevar los materiales. Eh, por ejemplo, La Excepción, que fue un disco muy bueno y que sigue siendo hoy una pieza, digamos, fundamental también, fue Turkish Blend. Y el Turkish Blend tenía, salvo dos canciones, el sí, resto sí, estaba sí. en inglés, en alemán, bueno. Pero fue una banda estupenda. Nosotros le producimos el disco ya ellos disueltos. Pero me acuerdo de ir con el disco de Deliverance de Turkish Blend, de Paico a las radios, y no había una recepción, o sea, de los dueños, que inclusive algunos, muchos eran amigos nuestros, ¿no? ¿Sabes? Esto no podemos pasar. Entonces lo que hicimos fue empezar a recorrer el Es que no interior. sonaba, en esta época no No, sonaba música no, no, nacional. no, 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 y Era, ya los discos estaban editados. Lo mismo para convencer a los auspiciantes para poder financiar el proyecto. Eh, yo logré que convencer, los agarré distraídos, obviamente, algunas marcas, convencer de que financien este proyecto y de hacer una cuestión colectiva más que individual. O sea, no salíamos a buscar dinero para alguien, sino para nosotros. O sea, ese fue el concepto y que lo sigo sosteniendo hasta hoy, de cooperativizar las intenciones, los sueños, cooperativizar los anhelos. Entonces, teníamos ese apoyo, teníamos una audiencia buena, pero no teníamos una difusión masiva. Entonces lo que se me ocurrió era, bueno, si Asunción no es hostil, iremos al interior y así empezamos a producir esas giras por el interior con Palermo, que fue una marca que nos ayudó muchísimo y creyó en todo lo que hacíamos. Entonces, ¿por qué? Porque yo veía que en el interior no teníamos esas vallas de rating o de perfiles de las radios. Salvo acá, la Rock and Pop, que sí se convirtió
en un nicho y en un lugar donde podíamos publicitar y hacer sonar nuestras canciones. Pero después las otras radios de a poco se fueron sumando. Pero yo rompí eso, dije Asunción no, y vamos al interior y empezamos a ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, con el auto, con mi señora, con los discos arriba, y llegar a todas las radios y entregar los discos y después llevarlos a los artistas que hagan reportajes. Pero Y así, esto fue radios que, generando ese fenómeno cascada hasta llegar acá, ¿no? Hasta poder... bueno, claro, mucha gente se pregunta, ¿y cómo fue? Y bueno, así fue, así fue. Hacíamos ese trabajo y lo hacíamos entre todos y todos colaboraban entre todos. Me acuerdo cuando vino Revolver a grabar, no tenían un solo instrumento y bueno, los paicos le facilitaron los instrumentos, el otro le facilitó la sala de ensayo, el otro le facilitó, etcétera. Y era así, ese era el espíritu que por lo menos Operativo. tratábamos, claro, tratar de que seamos todos, o sea, más allá de que se manifestaba cierto éxito en algunas de ellas, en algunas bandas, nunca permitía que eso se ejerciera de alguna manera con alguna ventaja. Entonces teníamos grupos que eran menos taquilleros, pero que para nosotros tenían la misma importancia que el más pintado. El caso, digo un caso, porque me gustaba mucho El Templo, que no era un grupo masivo, pero tenía la misma importancia que Paico, que sí era un grupo que vendía mucho, que teníamos shows. Entonces trataba de que el plantel que teníamos, la discografía y los artistas que teníamos, se sientan igual al resto. Obviamente que había resultados financieros y económicos que había que prestar más atención al que estaba Claro, produciendo, pero por eso supuesto. no implicaba dejar de producir a los otros. Acá dice Pablo Rojas, el aporte de Willy y a las entidades de gestión fue fundamental para que los músicos y productores hoy puedan cobrar. Tanto así, claro, tanto así que algunas radios dejaron de pasar sus producciones. Está eso también, ¿no? La represalia. Ahora, pero Sí, siempre sí. fuiste, pero es algo que nunca te fue fácil, ¿verdad? Sufriste represalia y tuviste que lidiar. Y después también cuando viene la era digital que más adelante vamos a tocar, también fue otra historia, ¿no? Bastante complicada. Ahora, quisiera volver un poco a tu parte. Hiciste después el cuarteto de Uli Sucher, ¿no? Uli Sucher Cuarteto, con grandes canciones. Yo acá quiero recuperar una que me gustó mucho en lo personal. Nunca dejaste el chamamé, ¿no? Siempre llevaste contigo, ¿no? Bueno, fíjese que yo vengo del rock nacional, pero del rock, vengo del rock, qué sé yo, a los 14 años escuchaba King Crimson, Yes, Deep Purple, Zeppelin, bueno, toda esa, soy de esa generación, este, pero el Emerson Lake and folk, Palmer seguramente te habrá totalmente, inspirado por pero totalmente. de los teclados. Tarkus es uno de los discos que lo tengo como mesita de luz. En fin, el rock sinfónico, yo vengo de extracción clásica, yo estudié mucha música, entonces me gustaba, me atraía eso más que otras bandas, entre comillas, más simples. Me gustaba esa complejidad de Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Lo que nunca sospeché, después ya de grande me tocó, es que llevaba dentro, que me gustaba mucho el folclore y el chamamé y el folclore, o sea, pero eso no fue que dije, bueno, voy a hacer esto, porque no, surgió naturalmente. Fue fluyendo. Sí, y me siento cómodo tocando folclore. Yo no soy un músico de jazz, como mucha gente por ahí cree que soy un músico de jazz. Estoy lejos de serlo, pero sí me siento más cómodo en el folclore, en la música popular. Estoy más a gusto, me siento más seguro para tocar esas cosas. Como también me siento tranquilo tocando rock,
que es mi playa, diríamos. Y eso surgió, y yo calculo que a todos nos pasa. Una vez saliendo de gira con Lito Nevia, yo era pibe, y Lito me dijo, cuando cumplas 30, 35, te va a empezar a gustar el tango. Y le dio en el ojo, porque así fue, y creo que a medida que vamos madurando y vamos creciendo, ¿Y tu cantante de síntesis? el Lito Nevia. Sí, No, Lito no, Nevia es ¿verdad? no, ese es Livio Sánchez. Lito Nevia es Livio. un gran músico, compositor argentino, bueno, el autor de la balsa, Viento, Dile a la lluvia y una infinidad de Ah, éxitos. ya, Es como perfecto. el padre del rock argentino con los gatos, ¿no? Y me tocó la suerte de poder compartir con él varias giras y bueno, largas charlas con él. Y me decía eso, que tenemos que madurar y ponernos viejos para empezar a entender y a disfrutar de esa música que la llevamos adentro y que aflora en algún momento. Acá dice Oli, Willy Grosso, El Orgullo de los Correntinos. Bueno, muchas Acá gracias. suena, esta música me pareció fantástica, un poco como suena acá. Ah, ¿se escucha, no? Sí. Bueno, eso es Alma Guaraní, creo, ¿no? Alma Guaraní. Bueno, sí, es una composición, es un clásico. Sí. Sugiero a toda la gente que vayan y busquen en YouTube, escuchar estas músicas fantásticas. Pone Willy Sucher, tiene su canal en la cual subió varias composiciones, ¿no? De Llegando a Asunción, ¿no? Eh, Naranjita y Cielo, Camino a Campo Grande. Eh, Willy, más de 70 discos hiciste en todo ese tiempo con Kamikaze, ¿no? Fueron, Más o yo menos, sí, quisiera, sí, más o menos por ahí. Creo que llegamos a 50 y pico producidos por nosotros propiamente. Lo que por ahí la gente no sabe o por ahí no lo entiende, que producir significaba financiar también los discos. O sea, a los grupos le ofrecíamos todo lo que era la infraestructura que teníamos, el estudio, los técnicos, solventar los gastos, y establecíamos una cierta coproducción con ellos. Por ahí los grupos podían pagar algo al ingeniero, y me aliviaron un poco la carga a mí o al diseñador gráfico, y establecíamos una forma de negocio más de coproducción. Pero lo que sí estábamos era desde el cero hasta lo último, desde que elegíamos las canciones hasta que despachábamos los discos que fabricábamos en la Argentina. Todo. Y todo lo posterior, después tratar de promocionarlo, sacarlo, tocar. Por eso es lo que se refería a Pablo Rojas. También teníamos un desafío que era formalizar todo lo que sean los derechos intelectuales, o sea, los derechos de autor. Y ahí los involucré muchísimo a los músicos y los obligué a escribir sus canciones y hacer los registros de la misma y hacer el seguimiento de sus derechos y de sus regalías. Y eso me significó a mí también un enfrentamiento con lo que eran nuestras bocas de, de difusión, que eran las radios, porque una vez que empezaron las entidades de gestión a consolidarse en nuestro medio y salir a cobrar claro, yo tenía que pagar ya los genuinos concesión. derechos, sí, que nos correspondían, eso generó una cierta rispidez con mis propios amigos que me difundían los discos. Por un lado le pedía que me difundan los discos y por otro lado le caía decir usted tiene que pagar. Y en esa disyuntiva, cosa que hasta hoy me enorgullece y sigo, me tuve que pasar a la otra vereda y defender y seguir defendiendo. Eh, Genial. Voy a hacer un pequeño repaso y vamos a ir
Pipa para Tabaco, Punandú, ¿no? La Sí. Ciega Roots, Dio. ¿Y cómo fue para... ahí ya un poco ya estabas más tranquilo con el tema cuando conociste la producción de Blue Noise, ¿no? Que totalmente en Sí, inglés. sí. Bueno, Ahí ya, fíjate, eso bueno, fue ahora ya fue. an- antes de vender Kamikaze, antes de salir de la empresa. Lo último que produje fue Blue Noise, que es un muy buen proyecto que tiene Vladimir Boitas, muy, muy, ¿cómo podríamos llamarlo? Muy chill out, ese tipo de cosas, un lindo disco. La Ciega Roots, un grupo que me gustó muchísimo, Pinandí, Por, Neine por no Heiseke, estar, Paul no ni está, en los Neine perros. Heiseke, Los Perros de la Calle Luna, ¿qué más hicimos? Bueno, en fin, ya no me acuerdo, pero Bueno, ahí trabajas también hasta con, el último día que me quedé en Kamikaze, Kamikaze estaba produciendo. por a Hey Soul también trabajaste bastante, ¿no? Por a Hey Soul, por supuesto, eso, bueno, ahí fui como contratado, ¿no? Me contrataron como arreglador y productor de su disco, pero eso es un disco que lo sacaron de forma independiente. Pero sí, pero produje y arreglé el disco de Pura Hey, que hace poco me puse a escuchar otra vez y pucha, qué lindo que está. Lo recomiendo, altamente recomendable. Willy, la cuestión del... hoy en día cambió el mercado y no, tiene ventaja, tiene muchos problemas desde la época de Napster, cuando Metallica se puso contra Napster y ganó la batalla, ¿no? Cuando se pensaba que era el fin de las disqueras, ¿no? Que cualquiera ya podía bajar. Una vez que barraron los delincuentes, ¿no? Se puso colocar las cosas. Ahora, también generó un otro proceso, ¿no? Contame cómo fue ese momento de transición, cómo enfrentaste. Antiguamente tenías que pasar sí o sí por una disquera para que tu música suene, ¿no? Era todo físico. Ahora ya no necesitas ni siquiera grabar un disco, ¿no? Sí, Con grabar, poner, agarrar una guitarra, grabar, incluso sin un excelente sonido, ya puedes exponerte, ¿no? Y música por música. Ahora también hay otro, y ahí ya te dejo la pelota para vos. Otro punto es que se necesita de igual manera una disquera para que puedas destacar tu trabajo, no, ¿verdad? Llegar hasta un límite. Contame cómo fue, cómo vivió esa transición, ¿no? bueno, todavía estamos transitando ese gran cambio. Fue durísimo. Eh, yo vengo de la vieja escuela, Mike. Soy de los principios del vinilo, el cassette, el CD y ahora las plataformas. O sea, transité por todas las etapas y cuando empecé a entender el negocio, ¡pum!, la música cambia. Así que bueno, me obligó y me obliga constantemente a estar atento a lo que sucede. Algunas cosas uno las trata de hacer o adelantarse y sale más o menos y otra te deja, o sea, te lleva a la correntada. Pero sí fue para la industria de la música, fue una cosa bastante embromada. Muchos pronosticaban el deceso absoluto de la industria de la música. Hubo una parte del mundo que pregonó el libre tránsito de propiedad intelectual. Eh, Me pareció una locura porque de algo tenemos que vivir. Eh, Organizaciones que pregonan el libre uso de software, el libre uso de todo. Bueno, ok, acá ellos, el que quiera regalar lo que uno hace, lo que hace cada uno, es libre de hacerlo, pero no todos lo podemos mirar desde ese lugar. Yo Claro. estoy de acuerdo con algunas acciones donde tengamos que ceder este, derechos o regalías en pos a alguna cuestión de solucionar, yo estoy de acuerdo y es más, haciendo un balance creo que trabajé más gratis que pagado en toda mi vida. Pero eso no implica la obligatoriedad y el formalismo de la industria de la música.
La salida con las plataformas fue una salida piola porque era mucho más fácil ser legal que andar pirateando. O sea, hoy la tarifa de Spotify Premium está a $7 por mes. No solo te pones del lado correcto de la vida, sino que también te facilita, es una maravilla, o sea, tener y entrar y buscar algún disco y tener la Se discografía puede del escuchar en cualquier mundo. país también, ¿no? Eso es como entrar, no sé, a mí me gustan los alfajores, entrar en la fábrica de alfajores y diga, usted sirva a hacer lo que quiera. Bueno, una maravilla, el acceso que hay a toda, a música del África, del Oriente, de esto, del otro, bueno, en fin, es una maravilla. Lo que todavía la industria reniega es que por ahí estas son muy baratas las tarifas, pero de todas maneras es preferible eso antes que caer en la correntada que te decía de la piratería y de la ilegalidad. Eh, Nosotros tenemos que siempre tratar de procurar de formalizar el mercado, ya sea con el ejercicio de los derechos, el ejercicio legal, riguroso, técnico de lo que son los derechos, como también de la formalización de nuestra industria. Eso llevó también, lo que vos acabas de decir, ya la gente no escucha un disco, escucha canciones, eso llevó también a un cambio. Hay cosas que están bien y hay cosas que a mí no me gustan, que es que se perdió el concepto del álbum. El álbum refleja De poder una... tener toda la información también, ¿no? La No, no información solo que nos eso, sino, viene. claro, en mi caso, por ejemplo, que he grabado muchísimos discos, antes yo figuraba, se sabía, pucha, qué bien me gusta este productor o me gusta este tecladista, y era yo. Hoy no se sabe quiénes son los que tocan, no se sabe quién produjo, quién mezcló, quién masterizó, en fin, antes lo tenías en la mano la información. Los diseñadores artísticos o los artistas gráficos han perdido, antes las tapas de los discos tenían que ser lindas, hermosas, Sí, se contrataba un yo me pintor, un acuerdo, artista plástico para hacer nuestra portada. O sea, el disco perdió era toda una. eso. Hoy son canciones y también hubo un pregón, y esto hay que reconocerlo, un pregón desde los grandes monstruos de Internet, Google y todo, esa gente que no son nadie y son un monstruo, que te dicen, usted no le hace falta un productor, usted no le hace falta un sello discográfico, usted puede ser su propio artista y administre su propia carrera. Bueno, y han Ellos ganan plata. convencido, claro, han convencido a un montón de gente de hacer eso y ponerlo gratis, y ellos se llenan de plata con el trabajo de uno. Y eso es embromado en términos que ella es Bruna, que se cruza, ella es mi gata Bruna, que está interesada en el reportaje. Ello Qué ha pena. obligado este, todo esto a una forma de negocio donde hay unos monstruos que no manejan y nosotros seguimos bailando la cumbia de ellos. Y no es así. Los productores, los sellos discográficos son muy importantes, son piezas fundamentales para el impulso de una carrera. Yo entiendo que un pibe en su casa puede hacer una canción y si tiene talento va a seguir adelante. Pero es una gota en el océano. Hoy hay más música de la que podemos escuchar vos y yo viviendo 1000 años, sin repetir una canción. Y la mayoría de ellas, te puedo asegurar, no valen dos pepinos. Entonces, la buena música sigue sobreviviendo a pesar del pregón de que no te hace falta, que vos mismo podés ser. Y eso es un mensaje muy peligroso. Bueno, para mí, extremadamente peligroso. Yo creo que hay que estudiar, perfeccionarse, leer, escribir bien, en fin, en la medida que uno pueda. Siempre hay alguien que toca más y hay alguien que toca menos. Pero lo que nosotros no podemos hacer es tocar mal o hacer mal las cosas. Y la industria de la música, hoy tenemos una invasión impresionante de mala música, que
Pero hay Puede ser, dos cosas también, Willy. Sí, hay dos cositas que importantes. Uno, que mucha gente piensa, bueno, yo voy a hacer mi propia música, voy a lanzar, pero sin embargo, cuando nosotros vemos, fulanito salió de la nada y tiene, no sé, 200 millones de reproducciones. Cuando te pones a ver, no es que salió de la nada, tiene una superproducción por detrás que lanzó ese tema, ¿no? Tiene una disquera, tiene un soporte. Cuando te pones a ver, no es que él estaba, se puso, se prendió el foco y se empezó. no, Muy no, no, pocos he se trabajado consiguen para, realmente. he trabajado para una multinacional, y he conocido, en forma más directa de los procedimientos. Y son unos, unos tanques que si ellos apretan un botón te eyectan. Son poderosos y cuando apuestan a un artista van con todo y te lo meten. Bueno, ese es un negocio que existió siempre. Lo que voy es a otra cosa, que esas mismas compañías también producen la otra música. Hoy lo que está pasando es que las compañías grandes se están descatalogando. Eh, ¿Qué sé yo? En los 60 una compañía formaba un catálogo y tenía a los Beatles, a los Rolling Stones, a los Genesis, a los Frank Pero Sinatra, falta etc. mucho de una especie de un mapa, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, decías ahí, no sé, a poner un ritmo y tenés un millón de opciones, pero no hay una especie de guía que te pone, mira, antiguamente era más fácil, me acuerdo que tenían los fanzines, tenían las revistas, muchas revistas, ¿no? De todos los países, veías, quiero escuchar eso, tenía una referencia y te iba. Hoy en día es medio que al azar te vas, ¿no? Si ves Claro, ahí, me gusta el color, me gusta como, no sí, sé, algo y te vas, no hay un mapa, ¿no? Que te... no, 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 no. Bueno, y también me acuerdo en las batallas de las disquerías, en las disquerías, era ver por eso lo atractivo que pueda ser tu arte de tapa para que se destaque entre los otros discos y tratar de que en la disquería tu disco esté en el reproductor o que lo estén pasando. Entonces, más o menos, y las revistas especializadas y qué sé yo. Hoy la navegación es un poco más complicada. Para encontrar algún artista hay que navegar y No, es navegar porque hay un difícil, sí. millón. Bueno, y los géneros también, los géneros y los subgéneros, es una pelea constante y eterna. O sea, hoy esos son empresas que te van a poner en vidriera lo que más se escucha. Y las disquerías viejas también existía eso, pero también estaban expuestos discos que no eran tan comerciales, pero que estaban ahí. Las generaciones cambiaron. Yo me acuerdo, o sea, los viejos dueños de la Capitol, RCA, eran tipos viejos que estaban con un cigarro y que venía su buscador de talento y decía, señor, escuché un grupo que puede andar, ¿cómo se llama? Pink Floyd. Bueno, ¿y van a vender? Sí, bueno, grabalos. Hoy no hay eso. Hoy las compañías perdieron también ese buscador de talentos. Hoy casi que el dueño de la compañía está viendo cuántos likes tenés en tu red social y cuántas veces te vieron en YouTube y dice, bueno, ya le escucharon 300.000 veces, llámalo, a ver qué podemos hacer. La calidad es que es de segundo plano. Hay algo que me llamó mucho la atención que estuve leyendo sobre vos, que es lo siguiente. Siempre hay una queja que en algunos sectores sí es, me parece válida, ¿no? Que no hay apoyo, pero siempre sostuviste que la cultura tiene vida propia, ¿no? Que el rock paraguayo, por ejemplo, que es tu mercado, ¿no? Aún sin apoyo, con todo en contra, ¿no? Con un montón de dificultades, nunca dejó de producir, ¿no? A veces los músicos ganando poco, haciendo 500 trabajos, trabajando de día y después para tocar la noche, después el día siguiente, hacer un montón de cosas, pero nunca dejaron aún con las crisis, ¿no? Nunca dejaron de producir, ¿no? Y eso fue un punto que nunca había
parado para pensar realmente. Bueno, yo me preocupo a veces cuando algunos músicos o algunos artistas se preocupan porque este, se sienten solos me preocupo de los dos lados. Uno, por la situación propia de cada uno de ellos, y después porque tienen un discurso que dice, bueno, van a destruir o la cultura se está yendo al tacho. Y yo no creo eso, yo creo que la cultura se sostiene sola. O sea, la cultura sobrevive a cualquier tormenta o a cualquier embate. Eh, Eso estoy convencido, la cultura es mucho más poderosa de lo que nosotros Aún sin creemos. masificarse muchas veces, ¿no? Aún Totalmente. en guetos se mantiene, ¿no? Ahí, ahí dice Alejo, bueno, Alejo que estuvo con vos mucho tiempo, ¿no? En Kamikaze, que fue Sí, un responsable gran amigo y un gran Alejo, ingeniero y músico. Bueno, entrevisté a su hermano por otro proyecto. Él dice, miren los followers, sí, los seguidores de Instagram. Y también, bueno, ahí entró Nene, también un saludo. Sí, te dejo por completo. no, es muy difícil de tumbar una cultura, de la identidad. Y la cultura no me refiero a las manifestaciones artísticas, me refiero a todo. O sea, la gente por ahí entra en una locura de decir, bueno, la cultura se está por destruir, etcétera. No es así. La cultura se sostiene solo a pesar de. Ahora bien, los gobiernos lo que tienen que hacer, los gobiernos, es tratar de ayudar al más vulnerable a expresiones culturales que no tengan una visibilidad tan prominente, o sea, no descuidar, porque por ahí vos decís, bueno, nosotros cómo somos. A mí que me toca trabajar mucho en el interior y me toca hacer relevamiento de qué se escucha, qué no. Pues sí, bueno, acá en Asunción nuestra cultura es Bruno Mars, y no es así. Y te vas a Santaní y la cultura es Oscar Pérez y su Fórmula Nueva en un mismo país. Entonces la cultura es dinámica, se va moviendo, pero lo nuestro nunca deja de ser nuestro. Eh, Eso es así. Ahora bien, el Estado tiene que ayudar a que Oscar Pérez suene más en Asunción y no tanto Bruno Mars. Entonces, Claro. hay un montón de expresiones que están relegadas, que no tienen tanta visibilidad porque, entre comillas, no son comerciales, como si la cultura fuera comercial. La cultura no es comercial, la cultura es cultura como viene. Y si nosotros no prestamos atención a que expresiones artísticas, llámese literatura, artes plásticas, música, el Estado tiene que estar atento para que eso florezca y eso se manifieste mejor y Tiene se que desarrolle. potencializar, ¿no? Y se desarrolle, lógico. Y así lo han hecho los países que están atentos a eso. Brasil, en fin, Uruguay. Está bien, ahí Bruno Mars también tiene éxito, pero también tiene éxito Jaime Ross. Eh, eh, no sé si me hago entender. Entonces, Claro, claro. lo que no vivir del subsidio como mucha gente pretende también. O sea, el subsidio es una ayuda, es una forma de que salgamos todos adelante, pero nosotros tenemos que responder con propuestas, con riesgo, con coraje. No podemos bailar, o sea, hoy se escucha el Usar reggaetón, como bueno, una percha, ¿no? bueno, y claro, Claro. vamos a hacer todo reggaetón porque con eso comemos. Está bien, está fenómeno, pero eso no hablo de eso, hablo de lo otro, de lo que queda, de lo que perdura. José Asunción Flores no tuvo ese dilema, voy a hacer ahora tangos bailables. No, compuso lo que, y hoy es el patrimonio que tenemos nosotros. Eladio Martínez, son patrimonios, ellos los formaron a nosotros como personas, como sociedad. O sea, y si descuidamos esa parte, estamos descuidando directamente lo que somos nosotros. Bueno, hoy en día, hasta hoy en día siempre se habla de Mangoré, ¿no? Y Bueno, siempre es bueno, una cosa fantástica. Ahora, hablabas de los ritmos, el reggaetón, todo eso. Yo he visto que sucede algo simpático.
suena, hace 6 años, 5 o 6 años, sonaba cumbia. Había 300 grupos de cumbia. Incluso Orcha Black se convirtió, ¿te acordás? Sí, Que sí, en los verduleros. Bueno, sí, ahí como que ahí estaba el, ¿no? Como para hacer plata. Y el reggaetón no tenía espacio, por lo menos acá en Paraguay, ¿no? Muchos grupos argentinos venían de cumbia, ya dejaron de venir porque acá se empezó a hacer 500 grupos. La gente se cansó de la cumbia y ahora la cumbia ya no tiene más espacio porque es el reggaetón, ¿no? Entonces, como que faltan otras vías, ¿no? Y el rock en este sentido siempre se mantuvo, ¿no? Siempre que hay con su base fiel, siempre se mantuvo. Eh, ¿Ya te pidieron para volver a hacer la piecita del fondo? ¿O para sí, vos fue sí, algo que sí, pasó? sí. Sí, antes de pasar a eso, es lo que quería destacar. O sea, todo el mundo puede hacer lo que quiera y dignamente. O sea, no estoy en contra de los géneros. Lo que estoy es a favor de que se visibilicen un montón de propuestas que están, que no tienen cabida. O sea, hay una crueldad en esto que es decir, bueno, las cosas que no tienen éxito no merecen ser. Qué sé yo, hay esa Lo crueldad mataste. o esa mirada es decir, bueno, si esto tiene éxito, vamos atrás del éxito, y es un manual comercial, es eso. Yo hablaba de otra cosa, de fomentar lo Claro, la nuestro, cultura. lo nuestro y la complejidad. Yo estoy a favor de lo simple, una hermosura llegar a eso, pero hay que saber apreciar lo complejo del arte. Una canción de Palito Ortega es tan válida como cualquier otra, pero el holandés errante de Wagner me parece muy superior a un tema de Palito Ortega, a eso voy. Sin menospreciar a Palito Ortega, sino que tendríamos que prestar también atención a la complejidad del arte y mover la cabeza y poder entender eso. Y eso es una alegría. Cuando uno entiende esas cosas, uno es más feliz, es mucho más feliz. Bueno, volviendo a la piecita del fondo, sí, todo el tiempo me encuentro con personas que quieren que vuelva a la radio con Nico. Y de hecho, un par de veces hemos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Desde el 89, ¿no? Sí, empezamos en 89, después seguimos un par de años más, después cambiamos de radio y así fuimos y creo que hasta el 90 y pico anduvimos dando vueltas. Después, bueno, no, se terminó y bueno, y ahora insisten por ahí mucha gente y yo digo que no, que si volvemos a hacer radio será otra cosa, el país era otro, nosotros éramos otros. Y si hacemos lo mismo, vamos a hacer un programa de radio para viejitos nostálgicos, sino que, entonces, si nos vamos a juntar a hacer radio, tendríamos que pensar en hacer otra cosa y no tratar de recuperar lo que éramos de aquella época que ya dejamos de ser. Willy, ahora, ¿qué andas haciendo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cómo estás viviendo todo ese tiempo Bueno, loco, ahora, ¿no? Esa ahora estamos desgracia. en mi particular, o sea, siempre trato de que cuando doy una opinión al respecto esté involucrada las personas, o sea, yo puedo estar bien, pero si me rodea una cuestión adversa a mis colegas, a mi familia, yo no puedo esgrimir mi felicidad, aunque sea por pudor. En esos términos estamos bien, con la gente que me rodea estamos bien. Estamos con un nuevo emprendimiento hace ya un par de años que se llama Suchar Música y Medios, los cuales ya nos empezamos a mover. Hemos producido esto nuevo que estamos haciendo de música viva, que es una acción de la DINAPI y las entidades de gestión colectiva de ayuda directa al músico, al compositor, al productor. Es un programa de televisión que sale por ABC. Ahora estamos empezando la segunda temporada, felizmente. Estoy involucrado también en Arte Vivo, que es un segmento, un programa que también lo financia la Secretaría Nacional de Cultura y que el espíritu es el mismo, de ayuda directa financiera a los colegas, a los músicos. Estoy llevando adelante eso y me honra porque no solo estoy en lo que me gusta, sino que soy portador de buenas noticias para mis colegas y amigos.
reconforta, claro. Y mi pequeña empresa ahora, bueno, estamos empezando a producir. He producido junto a un gran guitarrista, se llama Dani Cortázar, su nuevo corte. Estamos preparando un nuevo disco. Estoy trabajando con el grupo Generación del folclore, que he terminado de arreglar y producir el nuevo disco de ellos, que va a salir en breve, que también tuvo involucrado a Alejo Jiménez como ingeniero. Estoy empezando a trabajar en unos temas nuevos de Hugo Ferreira. En fin, sigo haciendo lo mismo desde un lugar un poco más chico, más controlado. Y bueno, y entonces, si te lo pongo de esa manera, estoy bien, pero no puedo ostentar un bienestar cuando veo que la gente alrededor está pasando bastante mal, y entonces, bueno, tengo por lo menos las ganas de poder colaborar en lo que pueda, en lo que me queda a mi alcance, ¿no? Perfeito. Bueno, aí completa Alejo, sim, podcast em formato streaming online, sim, já bem adaptado à tecnologia. Willy, te agradezco muchísimo por tu paciencia, tu bondad de dar la entrevista. Hicimos un recorrido y me quedé encantado. ¿Algunas últimas palabras que quieras dejar? Bueno, no, solo agradecerte yo a vos por la invitación. Siempre es lindo charlar, me gusta. Vuelvo a insistir, me da rubor hablar tanto de mí, me gusta hablar más de todos. Pero bueno, se refería a mí la entrevista, pero o sea, ya el agradecido soy yo. Eh, ojalá que lo que hablamos impacte de alguna manera a nuestro auditorio. Y mi tiempo es tuyo, Mike, y vos vas a disponer del mismo cuando así lo desees. Así que encantado y estaré siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y yo voy a estar compartiendo ahora en Facebook. No tengo ahí 25,000 seguidores ahora en Hablando con Mike Veras. Y bueno, nada más que agradecerte y desearte mucho más éxito, mucho más suceso, ¿no? Y, salud, más de lo que ya tuviste, ¿no? Más de lo que ya brillaste. Y que sigas trabajando en lo que te guste y, ¿no? Y ayudando a tanta gente también a lucirse, ¿no? Bueno, Bien. como diría un amigo mío, es un chiste que no está bien si es en esta época, pero brindemos por el dinero, la salud va y viene. Bueno, bueno, un cariño, Está bien. un cariño. No, Buenas noches, Willy. fue un Muchísimas chiste. gracias. Cariño grandes a todos. Gracias, Mike. Perfecto. Chao.